Horrible este caso. Esta hermosa chica que ves aquí, excelente tenista, se llamaba Radhika Yadav y fue enviada al más allá de forma intencionada por su propio padre de una manera cruel y por motivos tontos, futiles, insólitos e incomprensibles. Esto ocurrió en julio de 2025 en la India. Mi nombre es Argenis y te cuento acá todos los detalles. ¿Quién era Radhika? Esta chica nació en marzo del año 2000, por tanto tenía 25 años cuando ocurrió todo, en la ciudad de Gurugram, estado de Haryana, en la India. Gurugram es una urbe un poco más moderna que la capital de la India, Delhi, de la cual está a una distancia de unos 30 kilómetros. Cuenta con mejor infraestructura y servicios y por tanto vive gente con mayor poder adquisitivo. Tiene alrededor de 1.200.000 habitantes. Radhika era una chica jovial, amorosa, alegre, emprendedora y muy voluntariosa. Vivía con sus padres Deepak Yadav, su madre Manhuk Yadav y su hermano mayor Disraf Yadav, quien se encargaba de las múltiples propiedades de su padre. Esta familia era bastante opulenta, digamos que rica. Tenía muchos edificios y se comenta que el jefe de familia ganaba hasta $20,000 al mes, producto de alquileres, ganancias en tiendas y otras inversiones. El hombre manejaba el dinero, pero su hijo estaba pendiente de los bienes muebles e inmuebles. Por tanto, el hogar de Radhika era muy cómodo. De hecho, estudió en el mejor colegio de la India, el colegio Scottish High International School, en el que no cualquiera podía entrar y cuya matrícula y mensualidades son sumamente costosos. Radhika tuvo una infancia de contrastes. Sus padres le dieron mucho amor, pero al mismo tiempo tenían una forma de crianza bastante estricta, con cánones bastante radicales que en la India suelen ser más estrictos con las chicas, producto de siglos de tradición. Uno de los aspectos más resaltantes es que desde su más tierna infancia orientaron a la joven hacia el tenis. El padre quería hacerla una tenista profesional exitosa que trajese más riqueza y honor a su familia. Y esto fue así. La chica se entregó de manera total a la práctica de este deporte sin descuidar sus estudios. Pero recordemos que esta actividad es cara. Los clubes donde se practica, los instructores, los zapatos especiales, raquetas y demás son caros. Sin embargo, eso no era problema. Recordemos que la familia Yadav era acaudalada. El padre quería verla en los mejores circuitos de tenis del planeta, quería verla triunfar en el Abierto de Australia, Wimbledon, Roland Garros, US Open, en fin, en lo más alto de la élite tenística. Por ello invertía en la formación deportiva de su hija hasta $2,000 al mes, que en la India es mucho, y la chica respondía con creces a esa esperanza. A su edad ya había participado en 57 torneos y logrado 18 medallas de oro, siendo una de las 5 mejores tenistas de su estado. Estaba obsesionada con representar a su país en torneos internacionales y ganar muchas más medallas y reconocimientos. Sin embargo, desgraciadamente su carrera se vio detenida en noviembre del 2024, cuando un médico le descubrió una lesión en su hombro derecho. Radhika sufría por esa lesión, pero no comentaba nada para que no la alejasen de las competiciones. Sin embargo, su rendimiento decaía y el fuerte dolor la obligó a ir al médico para que le hiciese exámenes más profundos. Lamentablemente, el diagnóstico indicó que no podía seguir jugando tenis como lo venía haciendo hasta el momento. Ya no podría ser una tenista profesional. Eso desde luego la destrozó, la devastó totalmente, al igual que a su familia. Pero recobrándose rápidamente y con el empuje que la caracterizaba, decidió que si no podía seguir jugando tenis, aprovecharía todo el conocimiento que había acumulado durante muchos años y se convertiría en entrenadora, y no cualquier entrenadora, sino la mejor entrenadora. Por ello, con gran determinación así lo hizo. Con la ayuda de su padre fundó en enero de este 2025 una academia de tenis donde impartía clases a la élite opulenta del estado de Haryana y daba becas a jóvenes de escasos recursos. Y realmente esta academia, que estaba a solo 50 metros de su casa, fue todo un éxito. Radhika no se daba abasto para entrenar alumnos de todas las edades y esto, por supuesto, le generó cuantiosas ganancias, siendo este uno de los detalles que más adelante fue excusa para la tragedia. Pero no nos adelantemos. A pesar de que le iba muy bien, la chica tenía problemas en su hogar. Su padre estaba muy enojado con ella por el éxito que estaba teniendo y por el buen dinero que estaba ganando. Recordemos que la joven había recibido una educación de hogar muy estricta,
basada en férreas concepciones ancestrales que eran más exigentes con las niñas, que debían llevar una vida bastante recatada y limitada. Las mujeres en la India deben ser sumisas, obedientes, seguir siempre al hombre cuando está casada o al padre cuando está soltera, ocuparse de la casa, no ganar dinero y vestir muy recatadamente. Esto hacía que Radhika estuviese bastante reprimida en su vida y en sus aspiraciones. La chica no entendía cómo su padre la había apoyado para que fuera una tenista profesional, pero al mismo tiempo estaba enojado porque ganaba dinero. Y no solo era su padre, era toda la familia que la censuraba constantemente, la ofendían y siempre le recriminaban que estaba malponiendo a la familia. Adicional a esto, los amigos, vecinos y otros familiares de Dipad, el padre, que por cierto tiene 54 años, aunque otras versiones indican que tiene 49, constantemente le echaban más leña al fuego cuando se burlaban de él diciéndole que era un mantenido, que su hija pagaba sus gastos, que su supuesta riqueza era falsa porque la muchacha tenía que trabajar y lo mantenía a él y a toda la familia. Por esta razón el enojado sujeto le había ordenado a la tenista que no siguiese trabajando, que cerrase la academia de tenis, algo que ella no quería hacer porque ya estaba muy bien posicionada y bien vista entre la élite del tenis de la ciudad e incluso más allá, generando mucho dinero. Otro motivo de conflicto es que la muchacha era muy activa en sus redes sociales, donde posteaba sus entrenamientos y las clases que impartía, y en ellos salía como suelen salir las tenistas, en faldas cortas, en licras ajustadas. Y estemos claros, Radhika era atractiva, tenía un muy buen cuerpo, resultado de su intenso entrenamiento durante años. Además, Deepak sabía que las tenistas para entrenar se visten así, ya que él mismo, desde su más tierna edad, la había llevado diligentemente a los entrenamientos y torneos. Pero no solo el progenitor era el que estaba enojado, sino también el resto de los varones de la familia, el hermano de Radhika, sus tíos y primos, puesto que lo veían indecoroso y deshonroso. Incluso le reprochaban que le diese clase a varones, fueran de la edad que fueran. Y ya para terminar de desquiciar al hombre, la joven, que como comenté era bella, salió en un videoclip que se distribuyó por la televisión y redes sociales, en el cual aparecía acompañando a un joven cantante. Y a pesar de que la participación de la muchacha era muy normal, nada escandaloso ni censurable, siempre muy tapada y en actitudes inocentes, su familia lo veía muy mal y ponía en tela de juicio su reputación y por ende el de sus parientes, que a raíz de ello incrementaron sus reproches a la muchacha, atosigándola constantemente, señalándola y juzgándola. La acusaban de que tenía una relación prohibida con ese cantante y que incluso iba a la cama con él. Este clima tan inestable y tan desagradable hacía muy infeliz a Radhika. Ella, cuyo carácter era extremadamente pacifista, intentaba complacer a todos, dejó de darle clase a varones, dejó de salir de la casa, dejó de estar activa en redes sociales, en fin, cedió ante las exigencias de sus familiares. Sin embargo, sabía que no podía sacrificar su vida para que otros fueran felices. Estaba consciente de que no hacía nada malo, simplemente quería triunfar e independizarse económicamente y salir adelante. Incluso se había planteado, y se lo comentó a sus amigas, que si la situación no mejoraba, en cualquier momento se iría de su casa, se iría a Dubái o a Australia, donde sabía que los entrenadores de tenis eran muy buscados y los sueldos muy altos. Quería escapar del yugo, estar bien lejos de su padre y de la opresión. Sin embargo, esto no pudo darse porque Dipad tenía otros planes. El día del hecho, el fatídico jueves 10 de julio de 2025, a pesar de tanta tensión, era un día memorable y alegre, ya que estaba cumpliendo años la madre de Radhika, la señora Manju Yadav, quien estaba acostada en su habitación ya que en esa fecha le tocaba no hacer nada en la casa y ser complacida. Radhika quería prepararle una sorpresa junto a su hermano, pero este había tenido que salir de la ciudad debido a negocios, aunque rumores indican que Dipad, el padre de Radhika, envió a su hijo lejos para que no pudiera defenderla. Su tío y su primo, que vivían en la misma casa, estaban en el segundo piso. Por ello, la chica,
En horas de la mañana fue sola a la cocina en la planta baja y estaba preparando algo muy sabroso para su madre y el resto de la familia. En eso se encontraba cuando de pronto, sorpresivamente, Deepak Yadav, su padre, quien le había dado la vida junto a su madre, apareció portando una pistola calibre 32. La chica no notó su presencia puesto que estaba de espalda. Entonces, sin mediar palabras y misericordiamente, el hombre la apuntó y presionó el gatillo, descargando sobre ella hasta 5 detonaciones, de las cuales 4 dieron en el blanco, en el juvenil y lleno de vida cuerpo de Radhika, quien cayó en el piso pesadamente, muriendo casi de inmediato. El sujeto, sin inmutarse, sin remordimientos, salió hacia la sala y se sentó en un mueble tranquilamente mientras su hermano y su sobrino, que habían escuchado las detonaciones, aparecían rápidamente. Al principio pensaron que alguien había entrado a robar, pero cuando vieron a Deepak con el arma en la mano, supusieron lo que había pasado. Ahí estaba la jovencita inerte sin vida en el piso de la cocina. Su tío, Vijay Yadav, angustiado, la tomó en sus brazos y la llevó rápidamente al centro de salud más cercano, pero todo fue inútil. Los galenos no pudieron hacer nada. Radhika había llegado sin signos vitales. En la casa, su madre, al enterarse de lo que su esposo había hecho a su hija, no paraba de gritar y preguntarle constantemente por qué le había arrebatado a su muchacha. Pero Deepak, impasible, sin ningún asomo de remordimiento, simplemente decía que tenía derecho, que había defendido el honor familiar que Radhika había mancillado. Afirmaba que se lo merecía por no haberlo obedecido y que simplemente él, como su padre, le había dado el escarmiento necesario. El tío, luego de llevar a la chica al hospital, inmediatamente denunció a su hermano con la policía, quienes se dirigieron a la vivienda. Cuando los primeros funcionarios llegaron, vieron al hombre sentado, como ya mencioné, seguro de que había hecho lo correcto porque su hija no le obedeció cuando le exigió que cerrara la academia de tenis, que cerrara las redes sociales, que dejara de trabajar y de salir y que le pidiese al cantante con el que hizo el video que lo retirara de internet y que cortase toda relación con él. Pero no solo con él, sino con cualquier hombre fuera del núcleo familiar para que la gente no siguiese hablando. Esa era la excusa que el hombre daba, que simplemente había actuado para resarcir el honor de la familia. Claro, estos argumentos no contaban con ninguna validez para los policías, quienes lo detuvieron de inmediato, sin oposición, y lo llevaron a la comisaría donde fue encerrado en una celda. Ya con el hombre encarcelado, iniciaron los interrogatorios y el sujeto aceptó sin problema su autoría. Indicó que era falso que le había quitado la vida a su hija por motivos económicos, ya que él era muy rico, tenía dinero y muchas propiedades. Sostuvo que otra de las razones que tuvo para hacer lo que hizo fue que sus vecinos y amigos se burlaban de él porque pensaban que su hija trabajaba y lo mantenía. Esto lo avergonzaba mucho y por eso le había ordenado que cerrase la academia de tenis, algo que ella no había hecho. Además, todo el mundo en el entorno de la familia creía que Radhika tenía un romance indebido con el cantante, cuyo nombre es Inam ul Haq, con quien hizo el video musical llamado Karwan, que por cierto pueden conseguir aquí en YouTube. Sin embargo, este cantante independiente salió aclarando que Radhika simplemente era una chica que había sido seleccionada por la producción del video para aprovechar que era muy conocida por sus actividades en el tenis. Dijo que él no tenía ningún tipo de relación con ella, aparte de la profesional, que nunca tuvieron un romance, sino mucho respeto. Además dijo que Radhika le había comentado que al papá le había gustado el video, que por cierto se hizo viral luego de lo sucedido. En otras palabras, el hombre y su familia estaban muy pendientes de lo que decían los demás y lo que pensaban de ellos. En realidad, no le importaba a la chica sino lo que los vecinos y amigos comentaban. Dentro de esa familia era inconcebible que una mujer pudiera independizarse, ganar dinero, trabajar. Esto era ofensivo para los hombres y había que cortarlo de raíz. Simplemente el sujeto se sentía humillado porque sus vecinos lo consideraban un mantenido de su hija, quien era más exitosa que él. Deepak también se enteró de los planes de su hija para irse al extranjero y hacer su propia vida. Esto lo atormentó mucho más y lo hizo tomar la decisión definitiva de ir en contra de ella, planificar y acabar con su existencia, que finalmente llevó a cabo ese jueves 10 de julio. Ahora este inmaduro hombre que solo vive de las apariencias está preso y afrontará juicio.
Se enfrenta a la cadena perpetua e incluso podría recibir pena de muerte. Todo dependerá mucho de su defensa y de los jueces que le juzguen. Lo cierto es que mínimo pasará el resto de su vida encerrado por un crimen tan fútil e innoble en contra de su propia hija. Bien amigos, gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Hasta el próximo caso.